Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre Vaikra, que significa y llamó. La lectura correspondiente al día de hoy la vamos a encontrar en el libro de Levítico, en el capítulo número 4, a partir del verso 27 y hasta el capítulo 5, verso 10. Ya quedaron establecidas varias de las ofrendas que el Eterno está ordenando a su pueblo, entre las cuales hay ofrendas voluntarias y hay ofrendas obligatorias. Ayer hablábamos acerca de la ofrenda por causa del pecado, el pecado que se cometía por hierro o en ignorancia. Esta es una ofrenda obligatoria. Y hoy vamos a hablar acerca de la ofrenda que se ofrece también por el pecado, pero en este caso es conocida como la ofrenda de la culpa, puesto que acá estamos hablando de cuando se comete un pecado con conocimiento de causa. Para esto hay que decir que pecado, según la definición de las Sagradas Escrituras, es transgresión de la Torá. Es decir, que el Eterno nos da a conocer su bendita palabra, el Eterno nos da sus mandamientos, y cuando alguien quebranta un mandamiento del Eterno, eso se convierte en un pecado, puesto que es una transgresión de la ley de Dios. Y entonces el Eterno fue que proveyó de este sistema de las ofrendas, de este sistema sacrificial, para que aún las personas que transgredieran la Torá pudiesen estar en paz con el Eterno a través de las ofrendas, a través de los sacrificios. De manera que si alguien quebrantaba un mandamiento, aún tenía la opción de arreglar las cosas. Nuestro texto de hoy, es decir, Levítico 4:27 al 5:10, nos menciona 3 veces la frase de que el pecador que haga teshuvá en hebreo, es decir, el pecador que se arrepienta, recibirá perdón. Esto es entonces el requisito para que una persona que ha transgredido la Torá, una persona que ha faltado a un mandamiento con conocimiento de causa, que ha pecado con conocimiento de causa, pueda ser perdonado. Para que esa persona alcance el perdón, encuentre su redención, el requisito es que se arrepienta. Y para ello es necesario entonces que repasemos ¿y qué es el arrepentimiento? Porque hay muchas personas que todavía no logran entender o discernir de qué se trata el arrepentimiento. Hay mucha gente que hoy día aún piensa que arrepentirse es solamente pedir una disculpa, o que arrepentirse es sentirse mal por lo que se hizo. Pero no, el arrepentimiento, de acuerdo a la bendita Torá, es mucho más que eso. Y en otras ocasiones hemos explicado los pasos del arrepentimiento y es importante que los recordemos una vez más. La Torá nos enseña que para que una persona demuestre verdadero arrepentimiento, necesita, en primer lugar, reconocer que hizo mal. Este es el primero y quizás el más complicado de los pasos, puesto que la mayoría de las personas que cometemos una transgresión batallamos mucho para reconocer nuestros errores, nuestros pecados. De manera que ese es el primer paso, reconocer la culpabilidad. El segundo paso, por supuesto, es confesarlo. O sea, no solamente lo reconozco, sino que confieso mi culpa. ¿Y con quién tengo que confesar mi culpa, mi error? ¿Con quién tengo que confesar mi pecado? Obviamente con el Todopoderoso, pero el Eterno es invisible a nuestros ojos, el Eterno está en el trono de los cielos, entonces es necesario que confesemos nuestro pecado con alguien a quien podemos ver, y qué mejor que la persona a quien ofendimos. De hecho, la Escritura nos dice que si presentamos nuestra ofrenda delante del altar y estando ahí, se nos recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, vayamos y nos pongamos a cuenta primero con nuestro hermano.
La confesión tiene que ser hecha con aquella persona a quien ofendiste, a quien lastimaste. Tienes que reconocer tu pecado, tu culpa, y tienes que confesarla. No solamente eso, tenemos que pedir perdón. Obviamente, este es otro de los pasos en el arrepentimiento, el pedir perdón. Y además tenemos que pagar. Por eso es que está el sistema de las ofrendas, el sistema de los sacrificios, para que uno pueda pagar por lo que hizo. Las cosas no se pueden quedar así solamente. Tenemos que siempre reparar el daño que causamos. Eso es un paso importantísimo e ineludible en el proceso del arrepentimiento. Debes pagar por lo que hiciste, debes reparar el daño, y si no se puede reparar, si no se puede pagar por el daño, entonces habrá que compensar. Pero siempre este paso tiene que ser cumplido definitivamente. Y además de todo esto, por supuesto, que completa el proceso del arrepentimiento el hecho de apartarnos de aquel pecado. Es decir, no lo vuelvo a hacer. Eso es el verdadero arrepentimiento. Ese es el proceso, y así dice la Torá, que el que cumpla con estos requisitos, el pecador arrepentido, alcanzará el perdón. Shalom, shalom y bendiciones.